Asterisco sobrevivió al fuego que él encendió, y regresó con un nuevo rostro. Él creyó que las llamas se llevarían su última respiración, convencido de que aquella casa ardiendo sería su silencio final. Pero hay verdades que no mueren entre cenizas. La mujer que salió de ese incendio no era la misma que entró. Se había reinventado, y dentro de ella ardía una sola idea, más intensa que el fuego que intentó destruirla. La noche en que su mundo comenzó a desmoronarse no trajo fuego al principio, trajo silencio. Un silencio tan quieto que parecía prestado, como si alguien lo hubiera colocado allí para engañarla, para que creyera que la calma aún pertenecía a su vida. Camila Ríos, enfermera en un hospital de Madrid, salió por la puerta lateral después de un turno agotador. Todavía llevaba en las mangas el olor a desinfectante, y el aire fresco de la noche le rozó la piel como un recordatorio de que su cuerpo seguía ahí, aunque su mente estuviera cansada. Trabajar horas extras se había vuelto costumbre. Atender vidas ajenas le resultaba más sencillo que enfrentar la suya. El cielo estaba pesado, sin estrellas, cubierto por nubes que parecían arrastrar secretos sobre la ciudad. Las farolas que bordeaban la calle parpadeaban, como si negociaran con la oscuridad a cambio de unos pocos metros de luz. Camila caminó despacio hacia su coche, arrastrando ese cansancio que no se cura con dormir. Su teléfono vibró. Un mensaje de su esposo, Diego Salvatierra. Llegué antes a casa. La cena está en el horno. Te extraño, Camila sonrió sin pensarlo. Era un gesto automático, nacido de la costumbre. No sabía que él, al escribirlo, había dudado. No sabía que en su hogar ya había un olor distinto impregnado en las paredes. No era comida. No era vino. Era gasolina. Ella condujo por las avenidas nocturnas de Madrid, donde las luces de los coches parecían trazos rápidos sobre un lienzo oscuro. El semáforo, los pasos de peatones, los bares cerrando, todo se movía con la normalidad de un día cualquiera. Quizá era el cansancio lo que hacía que cada sonido vibrara distinto. O quizá algo más. Camila no quiso pensar demasiado. Ese era uno de sus hábitos, evitar ciertas verdades para poder avanzar. Al llegar a su calle, su casa se veía serena. Una ventana encendida, un cálido resplandor en el recibidor. La clase de escenario que promete descanso. La clase de imagen que invita a creer que el amor aún existe. Dentro, el ambiente estaba extrañamente quieto. Camila dejó su bolso en la silla, llamó a Diego, y solo escuchó silencio. Luego un leve zumbido, el horno. El aroma del romero impregnaba la cocina. Sobre la encimera había una nota con su letra, para los dos. Ella la levantó con una sonrisa suave. Era un gesto suyo. Un pequeño ritual que él repetía desde hacía años. Aquellos papeles habían sido testigos de momentos buenos, incluso tiernos. Ese hombre había sido refugio, compañero, apoyo. O eso creyó ella durante demasiado tiempo. Arriba crujió una tabla del suelo. Camila llamó una vez más. Nada. Solo el eco de la casa devolviendo su voz. Subió las escaleras, lenta, como si presintiera que algo se quebraría si avanzaba demasiado rápido. Fue entonces cuando lo percibió. El olor cambió. El aroma del romero se diluyó, reemplazado por un penetrante aroma químico. Un olor que no pertenece a un hogar. Un olor que anuncia peligro. Diego estaba al final del pasillo, su silueta recortada contra la luz del dormitorio. Su postura rígida, su expresión extrañamente serena. A sus pies, parcialmente escondido, un bidón plateado. Algo se apretó dentro de ella. ¿Día pesado?, preguntó él, con una calma que no correspondía a nada de lo que ella veía. Sí, respondió Camila. Demasiado. Él movió la mano lentamente, señalando el interior del dormitorio. Pasa, tenemos que hablar. Esas 4 palabras, que tantas veces comienzan discusiones normales, sonaron ahora como una sentencia. Dentro, el aire era casi irrespirable. Las ventanas cerradas. Las cortinas quietas. Y el olor, tan intenso, tan innegable, que le rasgó la garganta. Él no desvió la mirada. Camila, así no podemos seguir. Ella sintió que el corazón le caía al estómago. Pero no era el final que él le tenía preparado. Ese final estaba en su mano derecha. Un encendedor metálico. Diego, por favor, murmuró ella. Lo siento, dijo con esa frialdad que solo quien ya tomó una decisión irreversible puede tener. Nadie sobrevive a un incendio así. El chasquido del encendedor cortó la noche. Una llama pequeña. Innocent. Hasta que él la soltó. El fuego tomó la alfombra, luego la pared, luego el aire. Camila retrocedió, la piel ardiendo incluso antes de que la tocara una sola chispa.
Buscó la puerta del balcón. Una vez. Dos. Tres. El cristal cedió bajo su fuerza desesperada. La noche la recibió con un golpe de frío. Soltó. El impacto fue brutal, pero la salvó. El fuego seguía devorando la casa mientras ella, en el suelo del jardín, buscaba aire como quien busca vida. Su piel ardía, su mente ardía, su nombre ardía, pero respiró. Respiró porque ella no estaba destinada a morir aquella noche. Respiró para lo que vendría después. Diego apareció en la ventana, observándola. Sin gritar, sin correr, sin dudar. Era su manera de confirmar que el plan se cumplía, pero no lo hizo. Camila vivía. Y ese hecho encendería algo más poderoso que cualquier llama. Un pensamiento se formó, nítido, imparable. Asterisco si sobrevivía, jamás volvería siendo la mujer que él conoció. La realidad después del salto no llegó como un golpe. Llegó como un desgarro lento, un despertar fragmentado. Camila abrió los ojos y lo primero que sintió no fue dolor, sino desorientación. El piso del jardín estaba frío bajo su cuerpo. La humedad de la hierba se mezclaba con el calor que su piel aún desprendía. Su respiración era irregular, entrecortada por el humo que parecía seguir aferrado a sus pulmones. Por encima de ella, el cielo de Madrid brillaba con un tono anaranjado, iluminado por el incendio que devoraba la casa. Las llamas danzaban con una violencia casi hermosa, como si quisieran borrar cada rastro de lo que alguna vez significó ese lugar. El crujido de la madera, el estallido de los cristales, el rugido del fuego, todo formaba un ruido tan constante que parecía un mar ardiendo. Camila intentó moverse. Un aliento profundo le arrancó un gemido ahogado. Todo dolía. Su rostro ardía, como si miles de agujas se clavaran en su piel al mismo tiempo. Sus brazos temblaban. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero estaba viva, viva de un modo que descolocaba a la muerte misma. Escuchó pasos apresurados. El vecino, don Matías, un hombre jubilado que siempre saludaba con bondad, apareció entre la oscuridad con su perro ladrando desesperado. Sus ojos se abrieron de par en par al verla allí, tendida en el césped. Dios mío, Camila, ¿qué ha pasado? Camila. Su voz tenía una mezcla de pánico y incredulidad. Ella intentó responder, pero solo salió un susurro roto. El humo todavía vivía en su garganta. Don Matías se arrodilló, pero no se atrevió a tocarla. Observó su rostro y retrocedió apenas un segundo. No por rechazo, por el impacto, se veía en sus ojos. Era un rostro marcado. Un rostro que contaba la historia del fuego. «Llamen a una ambulancia», gritó hacia la calle. «Va a morirse si no vienen ya». Pero Camila sabía que no moriría. No aquella noche. Mientras el vecino agitaba los brazos pidiendo ayuda, Camila levantó apenas la vista hacia la ventana del segundo piso. Diego seguía allí. Quieto. Silencioso. Mirándola. No tenía en el rostro la expresión de un hombre horrorizado por lo ocurrido. No tenía miedo. No tenía prisa. Solo observaba. Evaluaba. Comprobaba si la vida se le escapaba de las manos o no. En ese instante, Camila comprendió algo que no estaba en ninguna película, en ninguna historia. El verdadero enemigo no es quien te ataca. Es quien cree que puede decidir si sigues existiendo. Y Diego acababa de perder ese control. Las sirenas rompieron la noche. Luces azules y rojas bañaron las fachadas, reflejándose en las ventanas como un latido frenético. El olor a humo llenaba la calle, mezclándose con el grito de las mangueras y las órdenes apresuradas de los bomberos. Camila sintió manos profesionales sostenerla con cuidado, voces que hablaban rápido, palabras que intentaba seguir pero no lograba entender del todo. Respira hondo. Tiene quemaduras de segundo y tercer grado. Necesita oxígeno ya. Suban la camilla. La colocaron en la ambulancia. El interior era blanco, demasiado brillante para unos ojos que habían visto fuego. Cada movimiento era una punzada. Cada sonido, un eco distante. Las luces parpadeantes pintaban sombras en su piel herida. Una paramédico, una mujer joven de rostro compasivo, le colocó una mascarilla de oxígeno. «Camila, estás a salvo», dijo con voz tranquila. «Vamos al Gregorio Marañón. Aguanta conmigo. Vale, a salvo». Camila quiso creerlo, pero ese concepto se sentía absurdo. ¿Cómo podía estar a salvo si el hombre que había encendido el fuego seguía allí fuera? En la ambulancia, tuvo destellos de conciencia. A veces veía las luces de la ciudad pasar como estrellas borrosas. A veces solo escuchaba el ritmo de una máquina. En un momento, el paramédico murmuró: «Si sobrevivió a eso,
es fuerte. Ella escuchó la frase sin saber si debía tomarla como un elogio o como un peso. Despertó en el hospital varias horas después, aunque el tiempo ya no tenía forma. Las paredes eran de un blanco casi cruel. Tubos conectados a su brazo, gasas en su cuello, vendajes en su rostro. El pitido constante de un monitor marcando un ritmo que no sentía como suyo. Fue allí donde la conoció. **draw. Isabel Montalbán, especialista en cirugía reconstructiva y quemaduras. Una mujer de mediana edad con una mirada firme, sin adornos, acostumbrada a decir la verdad incluso cuando dolía más que la herida. Camila, comenzó, acercándose a la cama, estás viva, y eso ya es un milagro. Tienes quemaduras severas, pero eres fuerte. Vamos a trabajar contigo. Camila intentó hablar, pero apenas salió un susurro. Isabel puso una mano suave sobre la barandilla de la cama. No tienes que hacerlo ahora. Solo escucha. Entonces la doctora le explicó su estado. Las lesiones, los riesgos, el largo proceso que le esperaba. Un túnel de dolor, operaciones, recuperación, cambios. Un túnel que no terminaría pronto. También, añadió suavemente, la policía quiere hablar contigo cuando puedas. Hay inconsistencias en el incendio. Camila cerró los ojos. No quería recordar, pero la imagen de Diego con el encendedor volvió como una sombra viva. Camila logró pronunciar, apenas audible, él quiso. Isabel exhaló lentamente. Lo entendía. No necesitaba más palabras. Horas después, la policía llegó. Un inspector de mirada seria, junto a un agente más joven. Hablaban con la prudencia de quienes saben que la verdad a veces llega en fracciones, no en oraciones completas. Camila relató lo esencial, no el dolor, no el miedo, solo el hecho. Diego la había llevado a ese cuarto sabiendo lo que iba a pasar. Los agentes se miraron entre sí. Había un hilo invisible uniéndolos. La sospecha ya existía. Solo necesitaban la chispa. El inspector habló primero. Vamos a mantenerlo lejos de usted. No podrá verla. No podrá acercarse. Usted no está sola. Camila tragó saliva con dificultad. No estaba sola. Pero no estaba segura de que eso la tranquilizara. El joven agente añadió algo más. El hombre está muy tranquilo. Demasiado. Su testimonio es inconsistente. Camila lo sabía. Claro que lo sabía. Esa noche, mientras la ciudad dormía, escuchó pasos en el pasillo, voces bajas. No entendía todo, pero distinguía su nombre. Estado crítico, quemaduras graves, posibilidad de deterioro. Eran frases neutras para cualquiera, pero para Camila tenían un eco siniestro. La vida pendía de un hilo. Y ese hilo era útil. Fue entonces cuando un pensamiento, suave pero persistente, se formó dentro de ella. Si él cree que estoy muriendo, quizá finalmente baje la guardia. La idea era peligrosa. Horas. Pero tenía una lógica extraña, casi perfecta. El fuego había intentado matarla. Tal vez, podría darle un propósito nuevo. Poco antes del amanecer, la puerta de su habitación se abrió. La doctora Montalbán entró con una expresión tensa. Camila, hay algo que tengo que decirte. Camila la miró, el corazón apretado. La policía nos informó que tu esposo insiste en verte. Está insistiendo demasiado. Y tú ya dijiste que temes por tu vida. La doctora respiró hondo. Si tú me dices que esa amenaza es real, entonces podemos hacer algo. Algo serio. Podemos protegerte de una forma poco común. Camila frunció el ceño, confundida. La doctora continuó, lentamente. Podemos desaparecerte. La palabra cayó entre ellas como una decisión irreversible. Camila sintió que todo en su interior se detenía. No sabía cuánto de su vida podría perder. Pero sabía cuánto podría ganar. No me encontrará, susurró, más para sí que para la doctora. Exacto, dijo Montalbán. Solo necesito una cosa, tu decisión. Camila respiró hondo, sintiendo cada borde roto de su cuerpo. Sabía que esta opción no venía del miedo. Venía del instinto. Elige bien, pensó. Porque esta vez no se trata de sobrevivir. Se trata de renacer. Y en ese amanecer débil, en esa habitación que olía a medicamentos y a segundas oportunidades, Camila tomó la decisión que cambiaría todo. Si el mundo creía que Camila Ríos había muerto, entonces podría vivir como nunca antes. El hospital dejó de ser un lugar. Se convirtió en un puente. Un espacio suspendido entre dos vidas, una que se desmoronaba y otra que apenas empezaba a tomar forma. Camila estaba atrapada entre ambas, sostenida por tubos,
vendajes y una voluntad que no sabía que tenía hasta esa noche. Los días siguientes fueron una mezcla de sombra y claridad. Pasaba horas dormida, otras horas despierta sin poder moverse, y otras tantas escuchando los pasos apresurados del personal médico, que entraba y salía como si su habitación fuera una sala de guerra. En cada intervalo de silencio, el incendio volvía a su mente como un recuerdo distorsionado. Ella veía las llamas trepando por las paredes, el encendedor en la mano de Diego, su rostro imperturbable. Era un recuerdo que no quería mirar, pero que tampoco podía apartar. La doctora Montalbán se convirtió en la figura más constante en ese abismo. Siempre con la bata impecable, siempre con los ojos atentos, siempre con la calma de quien entiende que el cuerpo humano puede destruirse y reconstruirse, pero que la mente necesita una delicadeza distinta. Camila, dijo una tarde, ajustando los monitores, tu cuerpo está respondiendo. Eres más fuerte de lo que pareces. La palabra fuerte no se sintió como un elogio. Se sintió como una condena. Ser fuerte significaba aguantar. Y ella ya había aguantado demasiado. Una noche, mientras el sonido del hospital se reducía a un murmullo, una enfermera entró con un gesto urgente en el rostro. Camila apenas la reconoció. Era turno nocturno, una chica joven con los ojos muy abiertos. Camila, tu esposo está otra vez aquí. En la sala de espera. El corazón le dio un vuelco, no de amor, ni siquiera de miedo. De alerta. ¿Quiere verme?, preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. Sí. Y está insistiendo. Dice que tiene derecho. Está alterado. La palabra alterado flotó en el aire. Diego rara vez mostraba alteración. Esa calma suya, esa serenidad que rozaba lo inhumano, era lo que siempre la había confundido. Ahora saber que estaba allí, tan cerca, sin saber que el personal ya desconfiaba de él, hacía que cada fibra de su cuerpo se tensara. La enfermera bajó la voz. La policía avisó que no debemos permitir contacto. Pero él está insistiendo tanto, que necesitamos instrucciones. Instructions. Su vida estaba reducida a procedimientos, firmas, protocolos. Y aún así, tenía más control que nunca antes. Camila cerró los ojos. No quiero verle, murmuró, nunca más. La enfermera asintió, pero su expresión reveló que había más. Hay otra cosa. Él preguntó por tu estado. Y cuando le dijimos que estabas grave, sonrió. Esa palabra. Esa imagen. Sonrió. El aire se congeló entre ambas. No era miedo lo que sintió Camila. Era algo más profundo, algo que venía del instinto más antiguo, la necesidad de desaparecer antes de que la caza comenzara. A la mañana siguiente, la doctora Montalbán llegó temprano. Su rostro, siempre serio, ahora tenía una firmeza más fría. Camila, tenemos que tomar una decisión ya. La policía quiere protegerte, pero no pueden hacerlo si tu identidad sigue activa. No mientras él esté suelto. Camila tragó saliva, sintiendo como cada palabra era un ladrillo más en un muro que la separaba de su vida pasada. ¿Usted cree que él lo intentaría de nuevo? Isabel no respondió de inmediato. No era una pregunta médica. Era una pregunta humana. Yo creo, dijo finalmente, que un hombre que mira a su esposa quemarse sin mover un dedo puede hacer cualquier cosa. Camila bajó la mirada. Su respiración se volvió más pesada. El fuego no había terminado con ella. Él tampoco. La doctora se sentó junto a la cama. Si damos este paso, Camila, tu identidad desaparecerá legalmente. Habrá un acta médica, un registro, y tú, morirás para el mundo. Pero viviré para mí, dijo Camila, casi sin reconocer su propia voz. Para ti, repitió la doctora. Y para nadie más. Camila sintió algo dentro de ella romperse. Una ligadura invisible, un hilo que aún la unía a Diego, al matrimonio, a la vida que ya no existía. Ese hilo se deshizo cuando pronunció las palabras. Hágalo. Montalbán inclinó la cabeza, solemne. Entonces prepárate, dijo. Esto no es el final. Es un comienzo, doloroso, pero tuyo. Los trámites comenzaron esa misma semana. La policía abrió un expediente confidencial. El inspector regresó, serio como siempre, con papeles en la mano. Encontramos inconsistencias claras, dijo mientras repasaba sus notas. Los restos del incendio no coinciden con un accidente. Pero si lo acusamos ahora, sin que él sospeche que sigues viva, podría reaccionar. Y eso sería peligroso para ti. Camila lo escuchaba con atención. No desde el miedo. Desde una claridad que no había sentido jamás. Déjenlo creer que morí, dijo. Lo haremos, respondió él. Pero debes saber que eso implica desaparecer realmente. Ningún conocido podrá verte.
Nadie sabrá que sigues viva. Camila sintió una punzada en el pecho al pensar en su madre, en su hermana, en la gente que la buscó desesperada aquella noche. Pero la alternativa era la muerte real. La muerte que Diego había planeado. No tengo otra opción, dijo. El inspector asintió. Lo que viene no es fácil, pero tampoco lo eres tú. Era la primera vez que alguien la veía como algo más que víctima, y ese reconocimiento tenía un peso extraño, casi redentor. Los días que siguieron fueron una transición lenta y brutal. Su cuerpo luchaba por recuperarse mientras su identidad se iba desdibujando. Cada documento firmado por los médicos era un clavo más en el ataúd de su antiguo nombre. Cada paso del procedimiento policial era una capa que la protegía mientras la arrancaba del mundo que conocía. Una tarde, la enfermera que más la cuidaba, Alicia, entró con una expresión distinta. Había cariño en sus ojos, pero también una tristeza profunda. Hablas poco, dijo, acomodándole las almohadas. Pero sabes, tu silencio dice muchas cosas. Y algunas de ellas duelen. Camila la observó. ¿Qué quiere decir? Alicia respiró hondo. Él no se ha ido. Diego aparece todos los días. Pregunta. Exige. Intento verte. Dice que necesita despedirse. Camila cerró los ojos con fuerza. ¿Le han dicho? Que estás grave, respondió Alicia, que no puedes recibir visitas. Y aún así, insiste. La enfermera se inclinó un poco más cerca. Sé que no es mi lugar, pero quiero que sepas que aquí nadie le cree. Todos vimos cómo llegaste. Sabemos que no fue un accidente. Camila sintió que algo cálido subía a su garganta. No era dolor, era alivio. Una forma de alivio que no había sentido en años. Gracias, murmuró. Alicia sonrió. Cuando todo se calme, podrás empezar de cero. Empezar de cero. Esa idea la atravesó como una luz tenue, pero real. La noche antes de que todo cambiara, el hospital estaba inusualmente tranquilo. Camila escuchó la lluvia golpear las ventanas, ese sonido suave que siempre la había consolado de niña. Imaginó la ciudad entera bajo ese manto, las calles mojadas, las luces reflejadas en los charcos. Por primera vez en semanas, no pensó en Diego. Pensó en sí misma, en quién podría ser. En quién había sido, en quien ya no quería volver a ser. Cerró los ojos y se vio saltando otra vez por la ventana. No por miedo esta vez, sino como símbolo. Saltando fuera de su casa, fuera de su vida pasada, fuera de la historia que él había escrito para ella. Cuando volvió a abrir los ojos, la doctora Montalbán estaba en la puerta. Camila, dijo con voz baja, mañana comenzamos el proceso. Camila asintió. ¿Duele? Sí, respondió la doctora con honestidad, pero no tanto como quedarte siendo quien ya no eres. Camila dejó escapar un suspiro que parecía haber retenido por años. Estoy lista, dijo. Y esta vez lo estaba. No para huir. No para esconderse. Para renacer. Para dejar que el mundo la diera por muerta mientras ella empezaba una vida que nadie podría controlar más que ella misma. Era el final del comienzo. Y, sin saberlo, el inicio de la mujer que volvería con un rostro nuevo, y una verdad intacta. La mañana del procedimiento comenzó sin aviso. No hubo un amanecer especial, ni un rayo de luz simbólico. Solo un cielo gris sobre Madrid, tan quieto que parecía no querer inmiscuirse en lo que estaba a punto de suceder. El hospital olía a desinfectante y a café recién hecho en el pasillo lejano, una mezcla extraña que siempre anunciaba un día pesado. Camila despertó antes de que la despertaran. Había dormido poco, atrapada entre sueños en los que su antiguo rostro aparecía y desaparecía como un reflejo en el agua. A veces se veía joven, con la piel luminosa de los días felices. Otras veces se veía como la encontró el fuego, fracturada, partida, irreconocible. Una sensación de vértigo le recorrió el pecho cuando recordó el propósito de ese día. No iba a someterse a una simple cirugía. Iba a someterse a un renacimiento. Cuando la doctora Montalbán entró, su expresión no era fría ni distante, era solemne. Como si entendiera que lo que estaba a punto de hacer no era solo un acto médico, sino un acto existencial. Hoy comenzamos, dijo la doctora, acercándose con cuidado. No será un proceso rápido, habrá varias intervenciones. Varios días, varios cambios. Pero el primero, marcará tu nueva dirección. Camila tragó saliva. ¿Cuánto de mí desaparecerá? Isabel se detuvo. Una pregunta así no se responde con prisa, lo suficiente para que él no pueda encontrarte, dijo finalmente. Lo necesario para que tú puedas encontrarte a ti misma. Sus palabras cayeron en Camila como un peso y un alivio al mismo tiempo.
Una dualidad que se extendía por todo lo que vivía desde la noche del incendio. La llevaron a la sala de preparación antes de la cirugía. Era una habitación silenciosa, con paredes blancas que no ofrecían consuelo. El aire estaba frío, esterilizado, casi severo. Una enfermera ajustó la temperatura de la manta que cubría su cuerpo, mientras otra anotaba datos en una tabla. El tiempo se volvió espeso. Como si quisiera alargar los segundos, estirarlos, obligarla a mirar lo que estaba dejando atrás. Su nombre, su rostro, su vida. Cada capa de su existencia estaba siendo retirada, como las vendas que cubrían su piel. Una de las enfermeras, mayor, con arrugas suaves y ojos que parecían haber visto demasiadas despedidas, se inclinó hacia ella. No tengas miedo, hija. No estás desapareciendo. Estás empezando. Camila sintió un nudo en la garganta. No por el dolor físico. Por la humanidad que aún encontraba en medio de tanto frío. La camilla comenzó a moverse lentamente por el pasillo. Las luces del techo pasaban una tras otra, como fotogramas de una película que avanzaba sin pausa. Cada luz que se encendía por encima de ella iluminaba un fragmento de su memoria. Recordó la primera vez que Diego la besó. La primera vez que le dijo confía en mí. La primera vez que le hizo dudar de sí misma. La primera vez que la hizo pequeña. Y recordó la última vez que la miró. La mirada desde aquella ventana, mientras ella ardía. Ese contraste, el amor que creyó que tenía y la muerte que él planeó para ella, le desgarró el alma con un filo que ni el fuego había podido igualar. Ella no quería que su nueva vida naciera del odio, pero tampoco podía permitir que su muerte simbólica fuera una victoria para él. Cada paso hacia el quirófano era un paso que él jamás podría controlar. La sala de operaciones era azul y blanca, con luces tan brillantes que parecían estrellas artificiales. El equipo médico se movía como un ballet silencioso, preparando instrumentos, verificando máquinas, ajustando pantallas. La doctora Montalbán se acercó y le colocó una mano en el hombro. Camila, dijo suavemente, cuando despiertes, tendrás un rostro que aún no conocerás. Pero no te apresures. No aflijas a la mujer que ves. Será tuya. Y tú serás de ella. La frase la golpeó con una ternura inesperada. No iba a perderse. Iba a dividirse. Iba a renacer. Una anestesióloga la miró desde la cabecera. Voy a pedirte que respires hondo, muy hondo. Camila asintió. Sus dedos temblaban bajo la sábana. Su pecho subía y bajaba con una mezcla de miedo, esperanza y despedida. Mientras la máscara descendía sobre su nariz y boca, Camila pensó solo en una cosa. Asterisco que esta vez, el fuego no me quite nada. Que esta vez, yo decida quién soy asterisco. El mundo comenzó a apagarse. Primero el sonido, luego la luz, luego el tiempo, y finalmente, ella misma. No hubo sueños. Solo un vacío profundo, un océano sin color ni forma. Una nada que no dolía, que no hería, que no exigía. Cuando emergió a la conciencia, lo hizo lentamente, como si subiera desde un fondo muy lejano. Su pecho se expandió con dificultad, sus párpados pesaban, su mente tardó en entender dónde estaba. Lo primero que sintió fue presión. En su rostro. En su cuello, como si llevara una máscara hecha de vendajes y dolor. La doctora Montalbán estaba allí. Sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de cansancio y satisfacción profesional. Camila, dijo con voz serena, la primera intervención fue un éxito. Lo más difícil ya pasó. Camila quiso hablar, pero su garganta no respondió, solo un sonido áspero. Un susurro que apenas era humano. Tranquila, dijo la doctora, tu voz volverá, todo volverá. Pero no todo será igual. Ten paciencia. Los días siguientes fueron una sucesión de dolores punzantes, calmantes líquidos, noches de fiebre y mañanas de dudas. Camila fluctuaba entre la lucidez y la confusión. A veces creía que aún estaba en la casa incendiada. A veces sentía la presencia de Diego, de su sombra, de su intención. La mente, como la piel, tardaba en sanar, pero en cada visita, la doctora Montalbán le daba algo a lo que aferrarse. Estás avanzando. Esto es normal. Tu cuerpo está aceptando el cambio. Tu nuevo rostro está tomando forma. Palabras que eran como pequeñas brasas de esperanza encendidas en la oscuridad. Una tarde, mientras el sol caía sobre Madrid y teñía la habitación con un tono ámbar, el inspector regresó. Ya no venía como autoridad. Venía como protector. Camila, comenzó, manteniendo la distancia por respeto. El informe oficial está casi completo. Legalmente, podemos declarar tu fallecimiento en cuanto lo autorices. Camila respiró con dificultad. La idea no era abstracta. Era concreta. Real.
Irreversible. ¿Qué pasará después?, preguntó ella, la voz aún quebrada. Después, dijo el inspector con calma, nacerá otra persona. Una que él no podrá rastrear. Una que él no podrá manipular. Una que él no podrá matar. Las palabras eran duras, pero necesarias. Camila asintió lentamente. Háganlo, dijo. Su tono no tenía temblor. Su decisión, tampoco. El inspector la observó en silencio un momento, como si reconociera el peso del instante. Hay algo más, añadió. Diego ha comenzado a dar entrevistas. Se presenta como un hombre devastado. Llora en televisión. Habla del accidente. Camila cerró los ojos. Sintió un rencor hondo, no contra él, sino contra la forma en que la mentira se volvía espectáculo. Que siga llorando, susurró ella. Que llore por una mujer que dejó de existir. Esa noche, algo cambió dentro de ella. No en su rostro. No en sus heridas. En su espíritu. El dolor seguía allí. La rabia también. La memoria del fuego seguía viva. Pero por primera vez, algo más se abrió camino. La visión de una vida nueva. Una vida no definida por él. Una vida escrita con su propia mano. Camila se miró en un pequeño espejo de mano que una enfermera le acercó, aún con la mayoría de los vendajes cubiertos. No vio su rostro. Vio una silueta. Una promesa. Y supo que esa promesa no era solo para ella. Era para la mujer que murió aquella noche, y para la mujer que nacía de nuevo. El invierno llegó a Madrid sin pedir permiso. La lluvia caía fina, persistente, como si quisiera limpiar las calles o borrar las huellas de lo ocurrido. A través de la ventana del hospital, las gotas resbalaban por el vidrio como líneas de tinta diluidas, y Camila las observaba con una calma nueva. Ese simple movimiento, ver la lluvia caer, se había convertido en un ancla para ella, un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando aunque su vida hubiera quedado suspendida. Hacía ya varias semanas que había salido de la primera cirugía. Su rostro seguía envuelto en vendas, pero había recuperado movilidad. Su cuerpo, aunque debilitado, había empezado a responder mejor. Las enfermeras notaban pequeños cambios, la forma en que se sentaba, la firmeza con la que sostenía un vaso, la claridad cuando pronunciaba ciertas palabras. No era la misma mujer que llegó. Pero tampoco era todavía la mujer que sería. Lo más extraño del renacimiento es que empieza en silencio. No en el quirófano. No con el bisturí. Sino en los pensamientos que empiezan a moverse en otra dirección. Cada día, mientras los médicos revisaban su progreso, Camila descubría algo más profundo. La idea de que vivir no era suficiente. Tenía que vivir de una manera que él nunca pudiera destruir. Una mañana, la doctora Montalbán entró con un expediente en la mano. Llevaba el cabello recogido y el ceño fruncido, esa expresión que usaba cuando necesitaba que Camila comprendiera algo importante. Hoy revisaremos los resultados de las últimas intervenciones, dijo la doctora, dejando el expediente sobre la mesa auxiliar. Pero también, hablaremos de lo que viene. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Más cirugías? Sí, respondió Isabel con sinceridad. Pero no solo eso. La doctora tomó una silla y se sentó a su lado, como si fuera a contarle un secreto. Camila, la policía me informó que Diego ya no pregunta por ti. No desde hace 4 días. Las palabras cayeron como un golpe seco. Camila sintió que el corazón se le apretaba. ¿Eso qué significa? Montalbán inhaló despacio. Significa que cree que estás muriendo, o que ya moriste. Camila cerró los ojos. Imaginó su rostro, aquella expresión calculada, esa falsa tristeza que mostraba ante las cámaras. Imaginó el alivio que habría sentido cuando dejó de insistir. Imaginó el triunfo silencioso que habría guardado para sí mismo. Él nunca pensó que sobreviviría, murmuró Camila. Nunca. No, dijo la doctora, porque no te conocía de verdad. Camila abrió los ojos. Y por primera vez, sintió que esa frase no era dolorosa. Era liberadora. Las horas pasaban lentas. Los días, más rápidos. Camila empezó a caminar con ayuda, primero unos pasos. Luego medio pasillo. Las enfermeras la observaban con una mezcla de admiración y preocupación. Su cuerpo aún estaba frágil, pero su voluntad, no. Una tarde, mientras hacía ejercicios de respiración, la enfermera Alicia entró con una tablet en la mano. La sostenía como si cargara un objeto delicado. Camila, hay algo que tienes que ver. Ella temió que fuera una noticia mala. Un avance de Diego. Una pista. Algo que pusiera en riesgo su desaparición. Pero Alicia le dio la tablet con suavidad. Es él, dijo, en la televisión. Camila dudó. Su mano tembló ligeramente antes de aceptar el dispositivo.
El video ya estaba en pausa, mostrando el rostro de Diego. Vestía de negro, los ojos rojos, o fingidamente rojos. El fondo desenfocado, típico de un reportaje emocional. Camila Prigionneau, reproducer. Diego hablaba con la voz quebrada. Asterisco mi esposa. Pausa. Lágrimas simuladas. Asterisco, era una mujer maravillosa. Estoy destrozado. No puedo aceptar que se haya ido así. Asterisk. Camila sintió un escalofrío. No por miedo, por reconocimiento. Ese hombre era un actor. Un manipulador. Alguien capaz de encender un fuego y luego llorar ante un micrófono. Asterisco, estoy trabajando con organizaciones para mejorar la seguridad en los hogares. Quiero honrar su memoria. Asterisk. Camila apagó el video. El silencio cayó sobre la habitación como un telón pesado. No dijo nada durante un largo minuto. Solo respiró. Respiró profundamente, como si buscara oxígeno en un mar oscuro. ¿Estás bien?, preguntó Alicia con cautela. Camila apoyó la cabeza contra la almohada. No. ¿Y sí? Alicia frunció el ceño. Él no ha cambiado, dijo Camila con voz baja. Sigue creyendo que puede controlar la historia, pero no puede controlar la tuya, respondió Alicia. Camila la miró, y en sus ojos apareció una chispa que ni el fuego había logrado extinguir. No, ya no. Más tarde, cuando la habitación quedó a oscuras y solo el monitor cardíaco iluminaba el espacio con destellos verdes, Camila tuvo una revelación. El fuego no la destruyó, la reveló, la obligó a mirarse sin excusas. Sin pretextos. Sin los velos que el matrimonio había impuesto sobre su identidad. No era la mujer que Diego creía controlar. No era la mujer que ella misma había tratado de ser para sostener aquel matrimonio. Era algo nuevo. Algo más fuerte. Algo más silencioso. Un pensamiento apareció, claro, frío, y sorprendentemente pacífico. Asterisco, no quiero volver a mi vida anterior. Quiero crear una que él nunca pueda tocar. Asterisco. Ese pensamiento fue el verdadero punto de inflexión. La primera decisión que no nació del miedo ni del instinto, sino de la libertad. Al día siguiente, la doctora Montalbán regresó con un nuevo calendario de procedimientos. Camila lo miró largo rato. ¿Y después de esto?, preguntó. Después de todas las cirugías, ¿qué soy? Isabel no respondió con términos médicos. Respondió con verdad. Serás quien elijas ser. Camila dejó que esas palabras se asentaran dentro de ella. Sintió cómo llenaban huecos que no sabía que tenía. Entonces levantó la barbilla apenas un poco, un gesto simple, pero simbólico. Quiero un nombre nuevo, dijo. Cuando todo esto acabe, quiero un nombre que no tenga nada que ver con él. La doctora sonrió suavemente. Entonces empezaremos a construirlo. Esa noche, Camila durmió profundamente por primera vez desde el incendio. No soñó con fuego. No soñó con sombras. Soñó con una ciudad desconocida, un amanecer desconocido, un rostro desconocido que respiraba sin culpa. Era como si su subconsciente ya hubiera atravesado una puerta que su cuerpo apenas estaba tocando. Cuando despertó, sintió un cambio silencioso. No físico. Emotional. La mujer que abrió los ojos esa mañana no era la que saltó del balcón aquella noche. Tampoco la que firmó los documentos para morir. Era la mujer que decidió renacer. La que empezaría una vida desde cero. La que llevaría un nombre nuevo. La que jamás volvería a esconderse. Y esa certeza, suavemente feroz, marcó el verdadero inicio de lo que vendría. La anestesia no fue un sueño, fue un vacío. Un silencio absoluto donde el tiempo no existía, donde el dolor no tenía nombre, donde la memoria era un eco distante. Camila flotó allí, suspendida, como si su cuerpo hubiera quedado en una orilla y su mente en otra. No había imágenes, no había voces. Solo un inmenso nada, pero incluso en ese vacío, algo dentro de ella empezaba a encenderse. Una chispa mínima. Un instinto primitivo. La certeza, tenue pero insistente, de que no había muerto. De que tenía que volver. Cuando emergió, no volvió a su vida anterior. Volvió a un cuerpo irreconocible. A un rostro oculto bajo capas de vendajes que parecían una máscara sagrada y dolorosa al mismo tiempo. Lo primero que escuchó fue un pitido suave, luego una voz. Luego otra. Señora Ríos, despacio, está bien, respire hondo. Ha salido de la cirugía. Todo fue según lo previsto. Su mente, aún atrapada entre la oscuridad y la luz, trató de nombrarse Camila Ríos. Pero ese nombre ya no encajaba. Sonó como una llave que ya no abría ninguna puerta. Pasaron horas. Quizá días. El tiempo avanzaba sin avisarle. A veces despertaba con la sensación de que algo pesaba sobre su rostro.
a veces con el pecho agitado, a veces con una extraña paz. Las voces se mezclaban con el sonido de máquinas, los pasos en los pasillos, el roce de telas blancas. Una tarde, mientras la habitación estaba sumergida en una penumbra dorada, la doctora Montalbán entró con una carpeta en las manos, aunque no necesitaba leer ningún documento para saber qué decirle. Camila, comenzó con suavidad, esta es la primera etapa. La más delicada. Has pasado por algo inmenso. Camila intentó hablar, pero lo único que consiguió fue un murmullo gutural. Su garganta ardía. La doctora le ofreció agua con una pajilla. Necesitarás paciencia, añadió. Mucha. Lo que estás viviendo no es solo físico. Es una transición completa. Camila cerró los ojos. Transición. La palabra tenía un peso casi religioso. Era como si hubiera atravesado un umbral. Los días siguientes fueron una obra lenta. Una especie de resurrección en cámara lenta. Las enfermeras retiraban capas mínimas de vendaje. No para revelar nada todavía, sino para permitir que la piel respirara, que sanara, que tomara su lugar. Y en ese proceso, Camila descubrió algo que no esperaba. Silencio interior. Un silencio que no era vacío, era claridad. Con cada respiración profunda, con cada movimiento nuevo, sentía que había un espacio dentro de ella que antes no existía. Un espacio sin Diego, sin el incendio, sin el rostro antiguo que se había roto para siempre. Ese vacío dentro de ella era libertad. Una mañana, mientras una luz tenue se filtraba por las cortinas, la doctora Montalbán entró con un objeto pequeño en la mano. Un espejo. Un espejo rectangular, simple, de marco plástico. Un objeto que podía destruir o reconstruir un alma. Hoy daremos un paso importante, dijo la doctora. Pero solo si tú quieres. El corazón de Camila dio un latido fuerte, doloroso. Ella sabía qué significaba ese espejo. Sabía que el momento había llegado. Su voz era apenas un hilo. Quiero verlo. La doctora asintió. Antes de mostrarte nada, escucha. Esto no es un final, es un comienzo. Te verrast distinta, te sentirás distinta. Y eso es normal. Camila no escuchó el resto, porque en su pecho se libraba una batalla. La mujer que había muerto luchaba por despedirse. Y la mujer que nacía pedía espacio. ¿Estás lista? Camila no estaba lista. Pero dijo sí. La doctora levantó el espejo. Lentamente. Muy lentamente. Como si temiera que Camila pudiera quebrarse en cualquier momento. Y entonces, el reflejo apareció. No fue un shock inmediato. Fue una especie de reconocimiento gradual, como si su cerebro tardara en entender lo que veían sus ojos. Una mujer. Una mujer que se parecía a ella, pero no era ella. O quizás sí lo era, pero no la versión que recordaba. El rostro estaba hinchado todavía, rojizo en algunas zonas, marcado en otras. Los pómulos tenían una forma nueva, más definida. La nariz, distinta. El contorno de la mandíbula, más firme. Las cejas, suavemente arqueadas. Y, en medio de todo, sus ojos. Sus propios ojos. Inconfundables. Profundos. Llenos de historia. Fue esa mirada lo que la quebró, no por el cambio, sino porque entendió, por primera vez, que había sobrevivido al incendio no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Soy yo?, preguntó con un hilo de voz. Eres tú, dijo la doctora. Y también eres nueva. Una lágrima descendió por su mejilla vendada. Se sintió caliente. Humana. Mi vio. Buscó una palabra. No la encontró. Te ves viva, completó la doctora. Esa noche, Camila no pudo dormir. Miraba el techo, sintiendo cada respiración con una conciencia nueva. No era vanidad, no era temor. Era identidad. Su vida anterior era una sombra. Su rostro anterior, un recuerdo. Su nombre, una historia cerrada. Ella no estaba tratando de recuperar nada. Estaba construyendo desde cero. Desde la ceniza. Desde el silencio, desde el vacío que el fuego no pudo consumir. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en un futuro que no estaba definido por el peligro. Un futuro donde no era Camila la esposa, Camila la paciente, Camila la quemada. Un futuro donde sería alguien que elegiría ella misma. Sin miedo. Astérisque necesito un nombre. Astérisque pensó. Asterisco uno que no venga de él. Uno que no me ate a nada. Uno que me recuerde quién soy ahora. Asterisco. El nombre comenzó como un murmullo en su mente. Luego tomó forma. Luego se volvió claro, pero no lo dijo en voz alta. Aún no. Quería guardarlo un poco más. Quería que se formara dentro de ella. El renacimiento no era una sola cirugía. Era una secuencia de decisiones.
Y esta era la más importante. A los pocos días, el inspector regresó. Esta vez llevaba un sobre. Tenemos la documentación, dijo con un tono que mezclaba respeto y cautela. El acta médica, el informe policial, los papeles del registro civil. Oficialmente, Camila Ríos está fallecida. Camila no lloró. No se alteró. No tembló. Solo respiró. Profundo. Lento. Suyo. El inspector la observó. Si decides seguir adelante, necesitaremos tu nuevo nombre. Camila levantó la mirada. Sus ojos, los mismos que había visto en el espejo, brillaban con una determinación serena. Sí, dijo, ya lo tengo. El inspector asintió. ¿Cuál es? Camila X. Hollow. Y en ese aliento estaba la muerte de su pasado. Y el nacimiento de su verdad. Mila Mare. Lucia Serrano. El inspector sonrió levemente. Montalbán también. Lucia. Luz. Renovación. Ese nombre no era una huida. Era una afirmación. Ella no era la mujer que él había intentado destruir. Era la mujer que había sobrevivido a su sombra. Y ahora, por fin, comenzaba a existir. El alta del hospital no fue un momento glorioso ni dramático. No hubo aplausos. No hubo discursos. Fue una salida silenciosa por la puerta menos transitada del edificio, como si no quisieran perturbar la fragilidad del renacimiento que cargaba consigo. La doctora Montalbán la acompañó hasta la salida secundaria, donde un coche discreto del departamento policial la esperaba. Lucía, todavía acostumbrándose a responder a ese nombre, llevaba una gorra, unas gafas oscuras, y una bufanda que cubría la mitad inferior de su rostro. No era para ocultarse de la gente. Era para proteger las zonas en recuperación del sol y del aire frío. Aunque, en el fondo, también servía como barrera emocional. Como si aún necesitara ese resguardo antes de mostrarse al mundo. Recuerda, dijo la doctora, ajustándole un poco el abrigo, lo que empieza hoy es una nueva vida. No tiene por qué parecerse a la anterior. Lucía Asensio. Sabía que esas palabras eran más que ánimo. Eran un recordatorio. Tiene permiso de existir sin miedo. El inspector, sentado en el asiento trasero, le abrió la puerta. Bienvenida a tu nuevo comienzo, dijo con la seriedad de alguien que entendía el peso de lo que significaba esa frase para ella. Lucía subió al coche. La puerta se cerró, y al cerrar, sintió que un ciclo complejo, doloroso, inmenso, quedaba atrás. La llevaron a un apartamento pequeño en un barrio menos transitado de la ciudad, Tetuán, donde las calles eran una mezcla de culturas, acentos y vidas que se cruzaban sin detenerse demasiado. Era un edificio antiguo, con barandillas de hierro que habían visto muchas historias antes de la suya. El apartamento estaba en un cuarto piso. Sin ascensor. El inspector cargó la maleta ligera que Camila, ahora Lucía, había recibido con pertenencias básicas proporcionadas por protección policial. Este será tu refugio temporal, dijo él al abrir la puerta. A partir de hoy, esta es tu dirección. Nadie te buscará aquí. Nadie sabrá tu historia. Lucía entró despacio. El apartamento era modesto. Una sala pequeña, una cocina estrecha, un dormitorio con ventana a un patio interior, y un baño simple. Pero era suyo, suyo en un sentido nuevo. No porque le perteneciera, sino porque allí no existían las sombras del pasado. El inspector dejó los documentos sobre la mesa. Dentro de este sobre está tu nueva identidad. Documento provisional, tarjeta sanitaria, número de seguridad social. Todo con tu nuevo nombre. Lucía apoyó una mano sobre el sobre. Sentía el pulso acelerarse bajo los dedos. No tengo palabras, dijo suavemente. No necesitas, respondió él, solo vivir. Los primeros días fueron un desafío extraño. No físico, emotional. Lucía tenía que aprender a moverse en un mundo que ya no sabía quién era. Nadie la saludaba como Camila. Nadie mencionaba a Diego. Nadie la miraba intentando descifrar heridas escondidas. Era un anonimato que debería haber sido liberador. Pero también era desgarrador en ciertos momentos. Era como caminar sin sombra. Como existir sin eco. Pero esa ausencia era, en realidad, el primer ladrillo de un nuevo cimiento. Lucía pasó horas observando el apartamento, intentando darle forma. Compró 2 plantas pequeñas. Las colocó junto a la ventana del dormitorio. Acarició las hojas. Nadie podría imaginarlo, pero poner esas plantas ahí fue su primer acto de identidad. Esto es mío. Esto soy yo, A la semana, empezó la rehabilitación ambulatoria. La doctora Montalbán la esperaba en un consultorio más discreto que el hospital principal, para evitar cualquier exposición innecesaria. Las sesiones eran intensas.
movimientos faciales, ejercicios de elasticidad, aplicaciones de cremas medicinales, massages lymphaticos. Cada gesto dolía. No porque dañara físicamente, sino porque recordaba que su rostro había sido un campo de batalla. Tu expresión irá flexibilizándose, decía la doctora con paciencia. Cada semana será distinta. No te compares con el día anterior. Compara tu vida con lo que dejaste atrás. Lucía asentía, comprendiendo más con el alma que con la mente. Durante una de esas sesiones, la doctora le dijo, ya casi podemos retirar la mayor parte de los vendajes. Pronto verás tu rostro sin obstáculos. Lucía no sabía si quería ese momento. No exactamente, ver el nuevo rostro era confirmar su muerte como Camila. Pero también era abrazar su libertad como Lucía. Una tarde, el inspector la llamó por teléfono. Su voz era baja, firme, meditada. Hay algo que debes saber. Lucía se sentó en el borde de la cama, sintiendo que un presagio le recorría la espalda. ¿Qué pasó?, preguntó. Diego ha dejado de aparecer en el hospital, dijo el inspector. Y ha retirado su insistencia en conocerte. También, ha dado una entrevista nueva. Lucía sintió que el aire del cuarto se espesaba. ¿Qué dijo?, preguntó. Que está aceptando tu muerte. Que desea seguir adelante, y que está pensando en mudarse. Lucía apretó la manta entre sus manos. Mudarse. Avanza, olvidar. El hombre que intentó matarla seguía su vida como si nada, como si su crimen fuera solo una tragedia doméstica. Lo que haga él, murmuró ella con un temblor controlado, ya no me define. El inspector hizo una pausa. Exacto, dijo, y justamente por eso, hay algo que quiero proponerte. Lucía levantó la mirada hacia la pared frente a ella. Dime. Hay un centro administrativo que necesita personal en tareas técnicas y de archivo. Trabajo tranquilo, anónimo, estable. Creo que podrías empezar allí. No por obligación, por ti. Lucía respiró hondo. Trabajar, salir al mundo, respirar entre otros seres humanos. Volver a tener un propósito fuera del dolor. Sí, dijo finalmente. Acepto. Su primer día de trabajo fue un acto silencioso de valentía. Lucía salió del apartamento con la bufanda aún cubriendo parte del rostro, no por vergüenza, sino por protección. Llevaba el pelo suelto, ocultando algunas marcas que aún sanaban. Sus pasos eran lentos, pero firmes. El edificio administrativo quedaba a 2 estaciones de metro. Se sentó en el vagón, rodeada de personas que no sabían quién era, que había vivido, que había sobrevivido. Y ese anonimato, por primera vez, se sintió como una caricia. Al llegar, una mujer del Departamento de Recursos Humanos la recibió sin curiosidad excesiva. Bienvenida, Lucía. Lucía sintió algo extraño. Le gustó que la llamaran así. Era simplemente fuego. La vida, su vida, empezaba a pertenecerle de verdad. Y en ese pequeño apartamento, bajo una luz diminuta, Lucía Serrano entendió con absoluta claridad. Asterisco no había vuelto del fuego para esconderse. Había vuelto para existir. Asterisco. La transformación no llegó de golpe. No apareció con una epifanía brillante ni con un gesto heroico. Llegó en pequeños detalles que solo alguien que ha tocado el borde de la vida puede reconocer. Lucía empezó a notarlo en los gestos más mundanos. En cómo sostenía una taza de café sin sentir el peso del pasado en sus dedos. En cómo caminaba por las calles sin revisar cada esquina. En cómo miraba su reflejo en los escaparates sin buscar a Camila por obligación. Un día, mientras esperaba el metro, vio su sombra proyectada en la pared del andén. Era una sombra firme. Equilibrada. Nada se movía detrás de ella. Ninguna amenaza acechaba. Por primera vez, esa simple silueta no le pertenecía a una víctima. Era la sombra de una mujer que había atravesado el fuego y había decidido mantenerse en pie. Ese fue el primer signo de su redención. En el trabajo, su presencia empezó a cambiar. No de forma llamativa, sino interna. Se volvió más segura en su espacio, más concentrada, más presente. El supervisor del archivo, un hombre tranquilo llamado Asterisco Rafael, comenzaba a confiar en ella para tareas más complejas. Una tarde le puso varias carpetas sobre la mesa. Lucía, dijo, tú tienes un orden natural. Algo en ti. Sabe poner cada cosa en su sitio. ¿Has trabajado antes en algo parecido? Ella levantó la mirada, sorprendida. No se esperaba halagos. No estaba acostumbrada a ellos. He trabajado en muchos lugares, respondió. No mentía. Había trabajado en su vida anterior, en más sentidos de los que Rafael imaginaba. Él sonrió con respeto. No importa dónde. Importa que aquí lo haces bien. Ese reconocimiento,
sencillo pero honesto, le tocó algo profundo. Fue como recuperar un fragmento de dignidad que su antigua vida nunca le permitió sostener. Sea lo que sea que había perdido, en esta vida lo iba recuperando. Cada tarde, al volver a casa, Lucía encendía la misma vela. Era un pequeño ritual que había hecho suyo. Una forma de marcar que había sobrevivido a otro día, que el fuego, su antiguo juez, ya no decidía por ella, pero con los días, hubo algo más. Un pensamiento que regresaba como un murmullo persistente. Una tarde fría de sábado, Lucía decidió caminar por Madrid sin un destino fijo. Llevaba ya semanas moviéndose por rutas conocidas, por calles tranquilas que le daban una sensación de seguridad, pero ese día sintió una necesidad distinta. No de explorar la ciudad, de explorarse a sí misma en ella. Caminó por Malasaña, donde los jóvenes llenaban las terrazas con risas despreocupadas. Caminó por Chamberí, donde los árboles parecían guardar secretos antiguos. Pasó junto a un escaparate de una academia de arte, y allí se detuvo. Dentro, un grupo de estudiantes dibujaba rostros en grandes hojas blancas. Las líneas eran imperfectas, humanas, vulnerables. Cada trazo parecía una confesión silenciosa. Lucía se quedó mirando largo rato. No sabía por qué. Solo sabía que ese lugar la llamaba. Una mujer mayor, la profesora, salió a cerrar la puerta porque estaba anocheciendo. Al verla allí quieta, inclinó la cabeza. ¿Te interesa dibujar?, preguntó con una amabilidad sincera. Lucía dudó. No era una artista. No era nada aún. Pero algo en ella, algo reciente, algo nuevo, respondió antes de que pudiera pensarlo. Quizá, sí. La profesora sonrió. Las clases de iniciación empiezan el lunes. Si quieres venir, ven. Aquí cada uno dibuja su propio rostro, aunque tarde meses en descubrirlo. Lucía sintió un latido profundo, como si su alma hubiera reconocido una señal. Vendré, dijo, y no dudó. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, sintió un temblor imperceptible bajo la piel. No era miedo, era anticipación. La posibilidad de crear algo con sus manos. La posibilidad de usar su rostro no como una herida, sino como una referencia. La posibilidad de redescubrirse a través del arte. Era una forma de redención que nunca habría imaginado. El lunes llegó. Lucía entró a la academia con pasos suaves. El olor a grafito, papel y pintura le envolvió, cálido como un abrazo inesperado. La profesora la recibió con una sonrisa sencilla. Lucía. Pasa. Este será tu espacio. Lucía se sentó frente a una hoja blanca, enorme, intimidante. Sus dedos se aferraron al lápiz, sintiendo su peso ligero pero significativo. El aula estaba tranquila. Cada alumno trabajaba en silencio, como si el acto de dibujar fuera más un viaje interno que una tarea técnica. La profesora se acercó y le dijo algo que quedaría grabado en su alma. No intentes dibujar como te ves. Dibuja como existes. Lucía cerró los ojos un instante. Inhaló. Y dejó que su mano empezara a moverse. El lápiz trazó líneas temblorosas al principio, luego más seguras, luego más profundas. No dibujó un rostro perfecto, dibujó una historia, dibujó cicatrices convertidas en puentes. Dibujó sombras convertidas en luz. Dibujó la mujer que estaba emergiendo de sí misma. Cuando abrió los ojos, vio algo que la desarmó por completo. No era Camila. No era la víctima. No era la mujer rota. Era Lucía. Lucía Serrano. La que sobrevivió, la que se reconstruyó, la que empezaba a verse con respeto. Una lágrima cayó sobre el papel, dejando una marca tenue en el extremo del dibujo. La profesora no dijo nada. No era necesario. Lucía secó la lágrima, respiró hondo, y por primera vez desde el incendio, sonrió sin miedo. Los días siguientes, la academia se convirtió en su refugio emocional. El trabajo en el archivo le daba estabilidad. El arte le daba alma. La soledad, por primera vez, no era un castigo, era un cobio. Una tarde, mientras dibujaba una serie de rostros abstractos, la profesora se acercó y murmuró: «Tienes algo muy especial, Lucía. No sé tu historia. No necesito saberla. Pero lo que llevas dentro, se nota en cada trazo. Algún día, esto te llevará lejos». Lucía no sabía si lejos significaba sanar, crecer o simplemente vivir sin miedo. No importaba. Lo importante era que ese futuro ya no era una sombra. Era una posibilidad. Y en esa posibilidad, en ese espacio entre lo que fue y lo que será, Lucía Serrano encontró por fin la verdad que el incendio no pudo destruir. Su valor no nació de las llamas. Su valor nació de elegir volver,
El invierno comenzó a despedirse de Madrid cuando Lucía descubrió que ya no caminaba por la ciudad como alguien que se escondía. Caminaba como alguien que pertenecía. El aire frío se volvía más suave, las calles más luminosas, y las sombras que antes le parecían amenazantes ahora eran solo eso, sombras. Inofensivas. Pasajeras. La vida, sin aviso, empezaba a parecerle habitable. En el trabajo, ya no era la mujer silenciosa que archivaba papeles con miedo a ser vista. Ahora se movía con la seguridad tranquila de quien ha entendido que el mundo sigue girando aunque uno haya sobrevivido a un incendio. Sus compañeros la saludaban con naturalidad, incluso con afecto. Rafael a veces le dejaba una taza de té sobre el escritorio sin decir nada, como un pequeño gesto de cuidado cotidiano. Y Lucía, que antes se habría encogido ante cualquier amabilidad, ahora agradecía esos detalles con una sonrisa sincera. El nombre Lucía Serrano ya no era un disfraz. Era identidad, era hogar. En la Academia de Arte, su evolución era aún más visible. La profesora la veía llegar con una serenidad distinta. Los trazos de Lucía ya no temblaban. Ya no se escondían. Ya no evitaban las zonas más dolorosas del rostro. Dibujar se había convertido en una forma de volver a hablar con su alma. Y su alma, finalmente, tenía voz. Una tarde, mientras la profesora revisaba los trabajos de los alumnos, se detuvo ante una serie que Lucía había hecho en silencio, 4 rostros en distintas etapas. El primero lleno de sombras, apenas definido, el segundo con líneas rotas y espacios vacíos. El tercero más claro, más firme, más decidido. Y el cuarto era luz. Sin cicatrices. Sin fuego. Sin miedo. Solo una mujer mirando hacia adelante. La profesora dejó escapar una respiración lenta. Este eres tú, dijo con ternura. No como te ves, sino como existes. Lucía sintió un calor en el pecho. Un calor que no provenía del trauma, sino de la vida. Una noche, al volver a casa, encontró el buzón lleno de folletos y una carta oficial. El sobre tenía el sello del tribunal. Sintió un pequeño sobresalto al verlo. No por miedo, sino por intuición. Dentro, un documento simple. Una notificación formal. El caso del incendio había concluido. El informe final había sido archivado. El expediente estaba cerrado. No había mención a ella. No podía haberla. Legalmente, Camila Ríos estaba muerta. Pero había una frase que le llamó la atención. El cónyuge ha sido absuelto de responsabilidad penal por falta de pruebas concluyentes. Lucía se quedó inmóvil. No lloró. No tembló. No se quebró. Podía haber sentido rabia. Podía haber sentido injusticia, pero lo único que sintió fue una verdad simple y profunda. Él quedó libre. Pero ya no tiene poder sobre mí. Seguió leyendo. El informe detallaba que Diego había abandonado Madrid, había vendido la casa, había cerrado cuentas. Había desaparecido en otra ciudad, quizás en otro país. Lucía dejó caer los papeles sobre la mesa. El hombre que intentó matarla vivía libre. Pero él no sabía que ella también vivía. Él no sabía que ella había renacido. Él no sabía que ella era ahora alguien imposible de alcanzar. Y esa ignorancia, más que cualquier sentencia, era su verdadero castigo. Semanas después, ocurrió algo inesperado. La profesora de arte se le acercó después de clase. Lucía, quiero mostrarte algo, dijo, guiándola a una pequeña sala donde los estudiantes exhibían sus obras. Había marcos blancos, luces cálidas, lienzos de distintos estilos. En el centro, una de las estudiantes estaba organizando un panel. Y ahí, colgado en el centro del panel principal, estaba su serie de los 4 rostros. ¿Cómo?, preguntó Lucía, sorprendida. La profesora cruzó los brazos con una sonrisa suave. Lo propuse para la muestra de primavera. No expliqué tu historia, claro. Solo dije que esta obra era transformación pura. Y todos estuvieron de acuerdo. Quieren que sea la pieza principal. Lucía sintió que el alma se le detenía por un instante. No por miedo, por reconocimiento. Su dolor. Su lucha. Su renacimiento, convertidos en arte. Mostrados al mundo, interpretados por quienes no sabían nada de su pasado y aún así podían sentir su verdad. ¿Y si alguien?, empezó a decir, pensando en la posibilidad de ser reconocida. La profesora negó con la cabeza. No eres reconocible como antes. Y además, eres Lucía ahora. Nadie puede arrebatarte eso. Lucía tocó suavemente el marco. Las líneas que había trazado cuando aún temblaba, ahora estaban expuestas a la luz.
Era el acto más valiente de su vida. El día de la exposición, la sala se llenó. Gente joven, familias, curiosos, amantes del arte. Lucía se mantuvo en una esquina, sin llamar la atención. Pero desde allí podía ver su obra, iluminada por una luz cálida. Vio a una pareja acercarse. Vio cómo la mujer se detenía ante el cuarto rostro. Vio cómo el hombre inclinaba la cabeza, pensativo. No sé quién es, dijo la mujer, pero esa expresión, parece alguien que decidió volver a empezar. Lucía sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran más que una interpretación. Eran un espejo perfecto de su existencia. Alguien más se acercó. Una niña pequeña, con una mirada curiosa. Señaló el tercer dibujo. Mamá, parece triste aquí, dijo, pero aquí ya está mejor. Lucía tuvo que apartar la vista para no llorar. No por dolor. Por gratitud, porque su verdad había llegado a los ojos más inocentes. Y había sido comprendida. Esa noche, al volver al apartamento, Lucía no encendió la pequeña vela de siempre. No necesitaba un símbolo externo para confirmar que estaba viva. Se miró en el espejo, sin vendajes, sin sombras, sin disfraz. Vio cicatrices. Sí. Pero también vio fuerza, vio una mujer entera. Una mujer que salió del fuego sin deber explicaciones. Una mujer que ahora caminaba por la ciudad con pasos propios. Asterisco Camila había desaparecido. Asterisco Lucía había nacido, y no había vuelta atrás. Se acercó a la ventana y la abrió. El aire de la noche entró suave, fresco, limpio. Miró el cielo de Madrid, las luces, las calles, la vida, y por primera vez en años. No deseó ser otra persona. Deseó ser exactamente quien era. Lucía Serrano. No una sobreviviente, no una sombra. No una mujer rota. Una mujer libre. La vida, al fin, había dejado de dolerle. Y en esa quietud luminosa, entendió la verdad más profunda de su historia. Asterisco no había escapado del fuego. Asterisco había aprendido a caminar después de él. Asterisco sobrevivió al fuego que él encendió, y regresó con un nuevo rostro. Pero al final, el verdadero cambio no estuvo en su piel, sino en la vida que construyó lejos de sus cenizas. Lucía no volvió para vengarse. No volvió para demostrar nada, volvió para respirar. Para existir. Para ser la mujer que el incendio reveló y que el mundo todavía no conoce. Una mujer que eligió nacer, cuando todo decía que ya había muerto.